Hola, en nuestro video anterior estuvimos hablando sobre los pensamientos negativos o pensamientos de ataque. Ahora voy a hacer una breve contextualización para entrar en profundidad en la temática de este video. Dijimos que existen dos tipos de pensamientos negativos. Uno son esos pensamientos autocreados y fue de lo que se trató el video anterior. Te dejo el enlace de ese video en la cajita de descripción. Entonces, estos pensamientos negativos recurrentes se manifiestan en el mundo exterior. Solemos pensar que es ese mundo el que nos puede hacer feliz o infeliz, pero en realidad ese mundo creado son nuestras propias proyecciones, así que nosotros tenemos responsabilidad directa sobre ellos. Solo que mirar hacia nuestro interior nos atemoriza demasiado. Es por esto que el espíritu se tiene que valer de nuestras propias proyecciones, de nuestras propias creaciones, para mostrarnos lo que realmente somos, inocencia, parte de la divinidad. Y es aquí donde nos empoderamos porque reconocemos que siempre fuimos los creadores y asimismo podemos deshacer nuestra creación. ¿Y cómo lo puedes cambiar? Modificando tu sistema de creencias limitantes. Perdonando, pero más que perdonar al otro es perdonarte a ti, porque la otra persona solo ha sido un actor o actriz que ha jugado lo mejor que ha podido en su papel para que tú mismo puedas reconocer lo que te llevas diciendo en silencio y machacándote por años. Perdónate, esa es la salida. El culpar a alguien, el señalarlo, el hacerlo responsable de todas nuestras desgracias es lo que significa la metáfora de la crucifixión, pero lo que no somos conscientes es que no estamos crucificando al otro, sino a nosotros mismos. Cuando no le podemos dar el perdón al otro, realmente es a nosotros mismos a quien le estamos negando ese perdón. Y la razón principal es porque sentimos que no somos dignos de él. Y es ese miedo en últimas el que nos aleja del reconocimiento de que la fuente, la divinidad, el amor universal, como le quieras llamar, habita es dentro de nosotros. Ahora sí vamos a entrar en materia con relación al video de hoy, y es esa segunda categoría, los pensamientos de ataque que pertenecen al árbol familiar. Aquí vamos a encontrar dos subdivisiones. Una son esos pensamientos limitantes que podemos reconocer fácilmente y que hacen parte no solo de la familia, sino que también se comparten a nivel cultural. Afirmaciones como por ejemplo, el dinero corrompe, las personas ricas son malas, el que tiene mucho dinero es un egoísta. Y aunque parezca increíble, también se suma ahí otra cosa, el miedo a la exclusión, el que si voy a tener, puede que los míos no se sientan cómodos conmigo y me coloquen en el grupo de esas personas ricas indeseables. Estas falsas creencias sobre el dinero lo que van a generar en la siguiente generación es un rechazo hacia la abundancia y rencor hacia aquellas personas que sí poseen los recursos que ellos creen que no pueden tener o producir. Entonces, por ejemplo, se quejan constantemente de su salario y dicen que es una miseria y que no les va a alcanzar para nada. Pero ojo, ese es el mismo valor que la persona le está dando a su trabajo. Alguien puede decir, claro, por necesidad, porque está muy difícil conseguir un trabajo, porque es muy difícil hacer esto o aquello, pero en realidad solamente se está generando lo que tú mismo has concebido en tu cabeza como realidad y así mismo la creas. Y si esa es la creencia que ha tenido tu familia, es la creencia que tienes tú y es la creencia que le estás dando a tus hijos, esa va a ser la realidad que van a generar. Esto mismo es lo que ocurre cada vez que alguien tiene que pagar la renta o los servicios públicos. Si lo hace con rabia, si está pensando que le están quitando algo de, ya tengo que pagar eso, pero otra cuenta, llegó otro recibo, no está viendo el beneficio que recibió por ello. Por ejemplo, un lugar seguro donde dormir, un lugar en el cual se pueden reunir en familia, cocinar los alimentos, compartir, toda esa serie de beneficios que has recibido. Cuando los agradeces, el universo dice, tienes suficiente, eres abundante, puedes dar más, puedes recibir más. Pero mientras que tu concepción sea la de carencia, tú mismo estás diciendo al universo, no tengo. Y el universo dice, ¿deseas no tener más? Entonces no tienes más. Y de nuevo el siguiente mes vas a volver a crear
exactamente el mismo bucle, y eso mismo es lo que estás heredando a tus hijos o a tu familia. ¿Cómo puedes cambiar este tipo de pensamientos? Haciendo afirmaciones positivas, alegrándote cuando alguien más tiene y sobre todo sintiéndote a ti mismo como una persona no carente, que tiene suficiente y suficiente sobre todo para dar. Hagamos otro ejemplo sobre las creencias limitantes dentro de la familia. Una de esas es, ¿qué significa ser una buena madre? En muchas culturas se les reforzó a las mujeres que una buena madre era aquella que aplazaba prácticamente todas sus búsquedas personales y se dedicaba única y exclusivamente a sacar adelante a sus hijos, a cuidarlos, amarlos, protegerlos. No está mal cuidarlos y protegerlos. El problema es cuando se genera una ira ya interna porque dejaron de ser o hacer lo que querían. Y aunque esto fue común en generaciones anteriores, muchas veces ocurre que en la actualidad, como está tan insertado en el pensamiento inconsciente colectivo, sienten culpa si por ejemplo van a bailar con su pareja. Así hayan dejado a sus niños muy bien cuidados, todo esté controlado, pero les genera angustia. Se sienten mal, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Yo debería estar con ellos, los debería estar acompañando. Por su propia salud física y mental es importante que esta mujer tenga sus propios espacios para ella misma, para divertirse, para compartir con otras personas. Si se limita en ello, cuando llegue el momento en el que los hijos tienen que partir del hogar, se le puede presentar algo denominado el síndrome del nido vacío, que es la angustia y el temor, una gran depresión, porque la razón de su existir, que eran sus hijos, ya no están. Entonces se sienten flotantes en el aire y dicen, bueno, entonces, ¿qué pasó con mi vida? ¿Hasta aquí fue todo? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién tengo que cuidar? Es importante tomarse el tiempo para analizar y reconocer cuáles de esas creencias se han convertido en creencias limitantes, para no entrar en ese piloto automático y dejar de ser nuestros propios saboteadores. Ahora vamos a ver la segunda categoría, que son todos esos pensamientos de ataque que provienen de nuestro árbol familiar, pero que son paquetes de información ocultos que se manifiestan de forma inconsciente a través de nosotros. Este tipo de pensamientos son los más complejos y los más difíciles de detectar. Aquí, a diferencia de las creencias limitantes, no se va a vivir el cómo se asume una situación o circunstancia, sino el qué se va a vivir o a experimentar en la encarnación. Para explicar esto es importante estar familiarizados con el concepto de reencarnación. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. El alma es un actor. Él puede interpretar un día un rey, mañana puede ser un villano y pasado mañana un personaje de reparto. Eso no significa que cuando él se baja del escenario y deja de interpretarlo, el actor murió, es decir, el alma. Tampoco quiere decir que solamente va a estar fijo en un único papel. Él puede ser hoy una cosa, mañana otra. Con ello, ¿qué intentamos decir aquí? Que la muerte no existe. Es decir, tomas un cuerpo, un instrumento, haces un papel, pero una vez ese papel termina, dejas el instrumento, dejas el traje del actor que se puso para interpretarlo. Entonces, ese cuerpo va a ser el vehículo para experimentar algo, para vivir lo que en algunas filosofías se puede llamar como recordar, y para otros es un aprendizaje. Entonces, no importa, en este momento toma cualquiera de los dos con el que te sientas más cómodo o cómoda, pero solamente damos esta contextualización para entender cómo se va a dar. Entonces, partiendo de ahí, el alma va a escoger una familia en la cual reencarnar que le pueda permitir experimentar o vivenciar lo que su alma le pide, lo que necesita para trascender una situación. Si por ejemplo el alma ha experimentado situaciones de guerra, violencia, asimismo va a escoger encarnar en un país, en una familia y en una situación en el tiempo y el espacio que se acomoden a lo que necesita experimentar para poder sanar eso. Entonces, desde ese plano de conciencia, en el que todavía no ha encarnado, va a pactar con las personas que hacen parte de ese árbol. Entonces, mira, yo necesito aprender esto y tú me dices que quieres aprender esto otro. Entonces,
yo voy a cumplir este rol, tú vas a cumplir este, y así los dos nos vamos a ayudar, pero entonces ya no va a ser solo los dos, sino todo el árbol familiar se va a ayudar. Así se convierte en un ganar-ganar. Yo doy sanación al árbol y recibo sanación de ese mismo árbol. Entonces vamos a conectar aquí porque es importante entender primero sobre nuestros propios pensamientos negativos, porque no solo tú los has tenido, también tus ancestros lo experimentaron. A diferencia de ellos, tú has contado con múltiples herramientas, puedes hablar con amigos, discutirlo dentro de la familia, tienes internet, también puedes visitar a un profesional. Pero en estas generaciones anteriores se acostumbraron a acallar muchas cosas, por ejemplo, abusos dentro de la misma familia, maltratos. Existía una concepción muy fuerte de los trapos sucios se lavan en casa y nadie debe saber lo que está ocurriendo adentro. Y bajo esas reglas ocurrieron muchas cosas que quedaron totalmente ocultas y desconocemos. Toda emoción o todo efecto dentro del alma de una persona que no se ha gestionado va a buscar la salida, sea espejándola de manera inmediata o sea a través del propio árbol de encarnación, porque es un mensaje que no solo va a sanar a una persona, sino va a sanar a todo el grupo. Esas emociones no gestionadas, no verbalizadas, se convierten en una vena obstruida y la única manera de descongestionarla, de hacer circular de nuevo ese río, es a través de alguien que se haga cargo de esa emoción, que la gestione, que la sane para sí y para el árbol. Para comprender mejor esto, hagámoslo a través de un ejemplo. Vamos a suponer que hay una chica que tiene 14 años y la casan con un hombre de unos 45. Claramente no tiene ningún afecto por ese hombre. De hecho, es más una obligación, una imposición que le hacen en su familia. La casan, ella se va a vivir con este hombre y en su vivencia emocional de las cosas, primero fue abandonada por su familia, regalada a alguien, a un extraño. Segundo, es abusada sexualmente por un hombre que podría ser perfectamente su papá. Tercero, queda embarazada como resultado de ese abuso, con lo que tiene que renunciar definitivamente a su infancia y entrar a cumplir el rol de mamá. Y no menos grave, ese abuso está institucionalizado por la misma cultura, que le dice que por ser mujer no tiene derecho a decir no ni a decidir sobre ella misma o sobre su propio cuerpo. Pasa el tiempo y tiene un segundo embarazo, vamos a suponer que tuvo 2 niños. Entonces María Luisa, como vamos a llamar a esta niña de 14 años, va a criar a sus hijos y va a hacer todo lo que la sociedad le impone que debería hacer. Y todo ese dolor lo va a mantener siempre guardado y en silencio. Todas estas emociones que mencionamos antes, ella nunca las verbaliza con nadie, se quedan guardadas en su interior, toda esa rabia, ese sentimiento de abuso, de ser rechazada por su familia, todo eso queda ahí. Estos 2 niños crecen, se hacen hombres y crean sus propias familias. Entonces vamos a suponer que el primer hijo que ella tuvo tiene una niña. Y en honor a María Luisa, la mamá de este hombre, esa chica, recordemos que era la chica de 14 años, ahora va a darle a su hija el nombre de María Camila. Ella crece y resulta que tiene dificultades después para tener hijos. Entonces tiene abortos espontáneos, intenta con inseminación, pero siempre está la dificultad y no logra tener hijos. Ella se pregunta, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué tiene mi cuerpo? ¿Por qué no puedo tener hijos? Yo quiero tener hijos. Recordemos que todas esas emociones que la niña María Luisa de 14 años estaba sintiendo se quedaron estancadas dentro del árbol, pues en algún momento van a buscar por dónde salir y ya hay una primera candidata. Entonces, la nieta, ¿qué cuestiones tiene semejantes a la abuela? La primera, el género, ambas son mujeres. La segunda, María Luisa fue la hija mayor de su papá. En la siguiente generación, en la tercera generación, ella es la hija mayor también de su padre. Entonces, cuando María Camila se desarrolla a los 14 años, empieza a tener menstruaciones muy dolorosas y el síndrome premenstrual siempre va a estar lleno de rabia, de ira, ¿por qué tengo que tener esto? ¿Por qué me pasa esto? Siento mucho dolor, tristeza, ganas de llorar. En este caso en particular,
Toda esta sintomatología que ella está manifestando es un eco de lo que le pasó a su abuela a los 14 años. Por eso no podemos decir que es la abuelita como tal, porque la abuelita pues ya es una mujer mayor. Estamos refiriéndonos a María Luisa, la niña de 14 años que vivió toda esa serie de eventos tan dolorosos. Y ahora María Camila, su nieta, en eco de lo que a ella le ocurrió, empieza a manifestar rechazo, dolor, todo lo que está relacionado a la fertilidad, a tener hijos, a ser mujer. Cuando María Camila quiere tener hijos se le dificulta. Y el gran problema en ello es que se está volviendo a crear pensamientos recurrentes negativos por esa misma frustración de querer y no poder. Recordemos que ella no tiene ninguna idea de qué fue lo que pasó su abuela. Entonces, en la memoria de María Luisa estaba: tener hijos es perder la infancia, a mí me casaron obligada para tener hijos. El abuso, el dolor, todo lo que eso me causó estaba relacionado con la maternidad y con el hecho de ser mujer. Entonces, con esa carga tan fuerte, cuando pasa automáticamente a la siguiente generación, esa información se está manifestando a través de la persona, pero hay que tener en cuenta que ella no es consciente de esa información, pero la está viviendo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuáles son esos ancestros con los que tenemos una relación directa y compartimos un paquete de información? Por ejemplo, el abuelo se llama Juan Pablo, el hijo se llama Juan Diego y el nieto se llama Juan Felipe. Entre los 3 Juanes se van a repartir ese paquete de información, pero por supuesto, la generación más antigua, o sea Juan Pablo, va a llevar una carga mayor que la que lleve su nieto Juan Felipe. ¿Cómo sabemos que se ha activado uno de estos paquetes en nosotros? Entonces, cuando por ejemplo, a la edad de los 27 años tu papá se casó y a la edad de los 27 años tú tienes un hijo. Son diferentes eventos, pero marcan un antes y un después en la vida. Otra parte muy importante es el orden de nacimiento. Suele suceder que los primogénitos aseguren la carga para que se pase a la siguiente generación y se pueda sanar. Si vienen otros hijos se pueden repartir esa carga, pero pues con el primero se aseguró de que alguien se va a hacer cargo de ese paquete. Entonces, mira por ejemplo en tu familia cuál es la carga según el orden de nacimiento y la correlación con tus tíos y tías. La profesión también es un punto importante. Por ejemplo, si en una familia el hijo primogénito siempre sigue el rol del papá y va a continuar con el negocio familiar, si en algún momento existe una expectativa a que ese hijo venga a relevar en la siguiente generación, le crean una carga y resulta que venía una niña. Entonces, recuerden que aunque el papá o la mamá no hayan dicho nada a nadie más acerca de sus expectativas internas, todas esas emociones que guarda durante un montón de tiempo es información que va a llegar a nivel del alma a esa persona que está por nacer. Y su miedo interno va a ser: ¿y qué tal si no me quieren como yo vengo? Si es un niño y quieren una niña, o si soy una niña y quieren un niño. Entonces, las actitudes cuando crezca van a irse camuflando y dirigiéndose en el sentido de lo que recibió de manera inconsciente que los otros querían. No significa esto su inclinación sexual, sino sus gustos y aficiones. Cosas que pertenecen al universo masculino o femenino, entre comillas, van a integrarlo al género opuesto. Otra carga posible que se ve en constelaciones familiares es cuando ha ocurrido un asesinato, supongamos 4 o 5 generaciones atrás, y las generaciones posteriores, alguno puede experimentar una enfermedad, por ejemplo, a modo de autocastigo por la culpa de lo que se comete. No estamos diciendo que sean absolutamente todas las enfermedades, ni tampoco que todos los abortos sean producto de la misma situación de abuso de una abuela. Son situaciones concretas las que estamos ejemplificando acá y el objetivo es hacernos una idea de cómo funciona, pero cada caso en particular va a tener una connotación dentro de su árbol familiar. Absolutamente todos llevamos más de un paquete de alguno de nuestros ancestros.
La posibilidad que nos dan terapias como constelaciones familiares, árbol transgeneracional, es que nos permiten observarlas de manera consciente para decir, bueno, ¿qué de esto es mío y qué no me pertenece? Sin embargo, si decidimos reencarnar en esa familia, significa que hay algo de esa historia que resuena con el bagaje de nuestra alma. El fin último de estas es crear sanación dentro del árbol, es decir, dar orden a cada una de las personas, visibilizando muchas veces todas estas cosas que quedaron amarradas sin desatar y evitando que sea la siguiente generación la que expíe la situación de aquel que se sintió culpable, con miedo, con rabia por todo aquello que experimentó. Si les interesa que hagamos un video tratando sobre orden de nacimiento, cómo encontrar esa correlación entre nuestros parientes con las cargas que posiblemente nosotros estemos llevando a nivel personal, claro que lo podemos hacer. Les agradezco que me lo escriban en la cajita de comentarios, me den un pulgar arriba si este video les ha gustado y recuerden que este es un recorrido conjunto, así que muchas gracias por estar aquí. Un abrazo.